Entre las muchas maneras del saber está el preguntar. Presencia vasca. Entrevista. Andrea Egunon, para nosotros, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, un gusto estar hablando de estos temas, ¿no? De literatura, pero en este caso también con una vinculación con lo vasco, con una novela que está ambientada familiarmente en esta temática. Contanos. Bueno, para mí fue una aventura, la verdad, incursionar en el mundo vasco que me maravilló, realmente fue, o sea, gracias a Internet hoy los escritores accedemos a fuentes que antes eran inimaginables y eso me fue llevando a testimonios, a documentación, a historias de vida, y la verdad es que me fascinó. Fue una apuesta que no pensé que me iba a llevar tan lejos en esa fascinación del mundo vasco, porque empezó como una propuesta de escribir una historia de inmigración, que empieza con una adolescente porteña, también ella, que su mamá le plantea que tienen que viajar, que tienen que emigrar. Ella no quiere terminar su secundaria acá en Buenos Aires, y en ese caos de la partida, en donde tiene que desarmar su casa y ver qué pone en su valija, encuentra en una baulera que le pide su mamá que vea qué hay adentro, que tienen que tirar, que tienen que guardar, que tienen que llevar. Ella encuentra el diario de su bisabuela vasca, en Gracia. Y ahí comienza este vínculo entre Sol, la adolescente porteña, y su bisabuela, la que nunca conoció, pero que la ayuda a transitar el momento, con sus palabras escritas en el diario, y que también le revela un secreto familiar. Andrea, ¿y por qué elegiste para abordar esto la temática vasca, ¿no? Esto, lo relativo a la inmigración, obviamente nos atraviesa a todos, pero ¿por qué elegiste particularmente ambientarlo dentro de una familia, en este caso vasca? Fue una conversación con la editora, con Marité, que es la editora, la dueña de Quipu, y queríamos contar, ella fue como casi una conversación entre editora y autora, ¿no? Queríamos contar una historia de inmigración, pero queríamos contar alguna muy particular. Y ella me dijo, ¿no te animás a indagar en la inmigración vasca, que tuvo sus características tan particulares? Y yo la verdad es que el desafío me gustó, y dije, bueno, ok. Y así fue que, porque uno cuando piensa en una historia de inmigración acá en la Argentina, piensa en italianos, en españoles por ahí, o no sé, la inmigración judía. Pero bueno, esa colectividad era como muy, muy particular, y entonces podía ser el principio de una historia también muy particular. Andrea, ¿cómo estás? Un gusto. Quería preguntarte, justamente, cuando te metiste en este mundo tan particular, en esta característica tan interesante que tiene el pueblo vasco, primero preguntarte cuáles fueron tus espacios de investigación, tus fuentes, dónde pudiste encontrar por ahí cuestiones más interesantes que te parezcan para destacar, y qué es lo que te sorprendió, ¿no? ¿Qué es lo que dijiste, esto no me lo imaginaba, o qué raros, qué locos que están estos vascos, que seguramente también puede haber sido una reacción bastante común? No, o sea, me gustó mucho esta necesidad, este deseo de mantener la identidad en un momento donde casi que estaba prohibido, digamos, que es el momento que es el momento que narra la primera novela, que es cuando en Gracia, que es la bisabuela de esta chica, tiene que irse de Bilbao, pero no porque quiere, sino porque las circunstancias la obligan. Entonces, ese destierro, ¿no? Y esa cosa también de que pasaba en la comunidad. He visto videos, para tu pregunta de cómo me documenté, he visto muchos videos de bisnietos de inmigrantes o de nietos de inmigrantes contando lo que les habían contado a ellos. También hay mucho material, la verdad es que hoy
uno empieza a encontrar, o yo por lo menos empiezo a preguntar, porque no soy historiadora, ¿no? Pero empiezo a preguntar qué es mejor leer a la gente que sabe, entonces leo un poco de todo. Claro. Pero hoy realmente, a mí lo que más me gusta de la investigación cuando me meto en esto es el testimonio directo, ¿no? Más que alguien me cuente qué pasó, me gusta escuchar la voz del que realmente lo pasó. Y así también llegué al barco Massilia, al viaje Massilia, que trajo a muchos intelectuales vascos, y la ubiqué a Engracia y a su familia en este barco, y puse en la novela la fecha exacta en que el barco partió y en la fecha exacta en que el barco llegó a la Argentina. Claro, se entrecruzan ahí entonces cuestiones más de una ficción, de una novela, claro, una ficción con datos puntuales, ¿no? Históricos. Exacto, sí, la novela es pura ficción, pero bueno, pero sí cuando uno por lo menos el compromiso de alguien que está contando un contexto histórico real es por lo menos, digamos, respetarlo, Claro. ¿no? O sea, estar de acuerdo. Es como cuando uno hace una película de una década y bueno, tiene que estar ambientada en esa década, más allá de que lo que uno cuenta sea ficción, hay datos que tienen que ser verosímiles. Andrea, Y esa es un poco la investigación que uno hace cuando empieza a contar una historia que tuvo un contexto histórico real, digamos. no, te quería preguntar cómo fue la recepción de la obra, del primer libro. Entendemos que buena, ¿no? Porque si hay una segunda parte, queremos suponer de que ha sido muy buena, pero bueno, ¿cómo fue esa recepción? Y particularmente, si tuviste ocasión de interactuar con gente de la comunidad vasca, ¿cómo fue esa parte también de la recepción de la obra? Mira, mi vínculo surgió por una periodista que le estoy muy agradecida porque es un amor de persona, la verdad, que se llama Sabrina Otegui, pero ella vio el libro en una librería, le llamó el primero, le llamó mucho la atención la tapa, que es una tapa que remite a Bilbao, lo compró, lo leyó y me contactó por Instagram. Y así empezó nuestro vínculo. Y ella también me propuso presentar el libro en un centro vasco en el que ella participa. A mí nos pareció hermosa la idea, la verdad que nos recibieron con mucho cariño, y así empezó el vínculo. La verdad es que casi, digamos, por pura generosidad de ella, sinceramente. Escrito el sinceramente. libro, pero no habías tenido ningún contacto fluido con la colectividad vasca. No. Fueron por carriles diferentes, digamos. De hecho, algo que me enorgulleció mucho es que cuando Sabrina me hace la entrevista me pregunta cuáles son mis raíces vascas, porque lo daba por descontado. Claro. Entonces dije, bueno, ve que ¿a quién se le va a ocurrir escribir una novela sobre los vascos si no es vasca, no? Casi que un complejo de inferioridad, ¿En ¿no? qué cabeza cabe? ¿Qué otro puede escribir de esto si no es un vasco? ¿A quién le va a importar, no? Sí. No, pero para mí fue un orgullo que me lo preguntara, porque, digo, entonces funcionó bien la verosimilitud, porque realmente lo vio como un sólido argumento de alguien que sabe de la historia vasca. Sí, fue muy lindo el encuentro con ella, y ahora ya le avisé que salió esta segunda parte también. Y en esta segunda parte la verdad es que en la primera parte Sol llega hasta un punto en este secreto familiar que revela su bisabuela en el diario, y esta segunda parte fue como nos dimos el gusto vieron como en las películas, como en las series de Netflix, que lo dejan como un poquito abierto para ver si se va a resolver en otra temporada, si es que hay otra temporada. Entonces acá hubo un intento similar, salvando las distancias por supuesto, de dejar como una historia que podría considerarse cerrada, pero también podría volver a abrirse, y eso es lo que se retoma en la segunda parte, donde Sol va a llegar efectivamente a Bilbao. No voy a spoilear, pero sí va a ahondar un poco en ese secreto que tanto mortificó a su bisabuela, y va a tratar de acercar a la familia con sus raíces, y algo así como una reconciliación con los ancestros sería. Historias que tienen mucho de actualidad, ¿no? Porque por un lado está países como el nuestro que recibieron inmigración, pero que hoy también son
emigradores, ¿no? Emigradores, Sí. Digamos, expulsores casi diría, ¿no? Porque en muchos casos son circunstancias económicas las que hacen que gente se vaya del país, con lo cual es un fenómeno que está en construcción, que no es estático, digo, y vos de alguna manera recogés esto en esta ida y vuelta de esta familia. Es que un poco también la idea surgió por eso, y sobre todo por el título, porque yo me preguntaba, digo, cuando uno hace una valija para irse unos días, que tanto le cuesta decidir qué poner, qué no poner, si va a ser frío, si va a ser calor, si va a necesitar tal cosa o no la va a necesitar. Y mi pregunta inicial con esta historia fue, ¿qué hay que poner en una valija cuando uno deja su tierra atrás y va a empezar en otro lugar? ¿Cuánto cabe de eso, no? Con todo lo que uno puede considerar importante y se lo tiene que llevar, o sea, ¿cuánto puede llevarse uno cuando deja atrás su tierra para empezar de nuevo, ¿no? Creo que es una de las situaciones más trascendentes, estresantes y significativas que puede atravesar un ser humano, ¿no? Dejar el lugar donde nació e irse, ya sea. Y si es por voluntad, debe ser motivador, pero si no es por voluntad, debe ser realmente tremendo. Además hay historias, conozco personalmente amigos que viven en Tierra Vasca ahora y cuyos antepasados vinieron a Argentina, ¿no? Como que vuelven a cerrar el círculo, ¿no? Y están viviendo allá en este momento. Entonces hay una cuestión que puede ser hasta identificar, ¿no? A estas personas que están viviendo ahora en Tierra Vasca y cuyos antepasados fueron a Argentina y ellos volvieron a su tierra madre, ¿no? En alguna instancia. Puede ser también una historia que identifique, hay cositas, ¿no? Los detallecitos, ¿viste? Muchas veces se comparten. Bueno, algo de eso hay en la segunda parte, algo de eso de un retorno hacia un lugar donde, en el caso particular de la protagonista de esta historia, va develando de a poco cuál es su pasado, digamos, claro, el pasado de sus ancestros, con lo cual después le resulta muy natural volver ahí. Y ella no entiende bien por qué, pero cada vez que ella tiene que tomar alguna decisión, las palabras de esta bisabuela la ayudan a seguir adelante. Andrea. Y ella además, como generación joven, ayuda a sanar a las generaciones, a su abuela y a su papá que tienen esta herida. Y bueno, también tenía ganas de esto, ¿no? De la esperanza de la juventud, ¿no? Como que siempre hay una generación que puede hacer algo para sanar alguna herida de la anterior. A propósito esto que vos decías, ¿no? Hasta volver a la tierra. Decía Andrea, a propósito de esta esperanza en la juventud, en las nuevas generaciones, hace ya muchos años que te dedicas a la literatura infantil, juvenil. ¿Cómo es lidiar en este terreno? Me refiero a interesar a niños, a jóvenes en la literatura, en tiempos de redes sociales, en tiempos de pantallas. ¿Cómo ves ese proceso? Muchas veces se dicen, bueno, ya ¿cuántas veces se ha dicho que la lectura, que el libro, como lo teníamos concebido antes, iba a desaparecer? El libro no desaparece, sigue estando, pero ¿cómo ves vos ese ida y vuelta a partir de tu experiencia, ¿no? No hay verdades absolutas en esto, pero ¿cómo interactúas en este mundo de las nuevas tecnologías con los libros? Es una buena pregunta y creo que es una pregunta además que la respuesta se va construyendo, ¿no? Porque lo que parecía al principio que los libros iban a desaparecer o que se iban a convertir en digitales, no es algo que suceda hoy, por lo menos, y sobre todo en la literatura infanto-juvenil, porque se convirtió algo así como en un refugio desconectado. Claro. ¿No? En algo que los padres eligen para que los chicos no estén frente a pantallas. Y porque además está comprobado que no se comprende lo mismo, no se llega a la misma comprensión lectora leyendo en papel que leyendo desde un dispositivo electrónico.
no tiene nada de malo leer desde un dispositivo electrónico, y todos lo hacemos y yo también lo hago, pero hay algo de la comprensión lectora, y sobre todo en lectores que recién empiezan, ¿no? Los lectores principiantes, que son los niños, que hay algo del papel que no se puede suplantar por el acceso a las pantallas. Yo creo que es parte o sea, que va a seguir avanzando, que se va a seguir transformando. Por ahora pareciera ser que el papel en el caso de los niños es casi al revés, ¿no? Como que es un refugio, ¿no? Que los papás frente al exceso de pantallas prefieren que los chicos tengan un libro de papel en la mano. Es toda una experiencia, perdón Andrea que te interrumpa, pero digo, padres, madres, sentarse con sus hijos, abrir un libro, empezar a leerlo, charlarlo, es casi una cuestión de ritual, que uno, no sé, la piensa desde su infancia con mucho cariño también, y yo soy un fiel defensor del libro en papel, de comprar un libro, el olor al libro nuevo, hojearlo por primera vez, ¿no? Ese ritual. Es una cosa fantástica, más allá de que uno entiende que hay una comodidad y algo también muy bueno en la posibilidad de acceder a libros digitales, pero yo creo que esa experiencia es irreemplazable, ¿no? Y me parece que también por eso sigue sobreviviendo, ¿no? Sí, de hecho creo que el tiempo está demostrando eso, ¿no? Porque al principio parecía que que el libro iba a desaparecer, se lo ha dado por muerto varias veces, y sin embargo sigue en carrera, por esto que vos decís del ritual, y sobre escribir para niños es difícil, y es hermoso, es las dos cosas, y también uno siempre tiene que estar, o por lo menos a mí lo que trato de evitar es esto de subestimar, ¿no? Como el lector es niño, se le puede escribir cualquier historia, y la verdad que no, que es al revés. Hay que ser muy cuidadoso en lo que uno escribe para niños, hay que ser muy cuidadoso de no subestimarlos, y también hay que ser muy cuidadoso de no contarles algo que todavía no están preparados para leer. O sea, es como un término medio al que siempre hay que prestarle atención. Bueno, Andrea, en esto de darlo por muerto falsamente al libro, que felizmente goza de buena salud, prueba de ello es también estas ferias de libros, ¿no? Tan importantes como la Feria de Durango, que se hace en Tierra Vasca, que a fin de año, que es impresionante, como también nuestra propia Feria del Libro de Buenos Aires, o de las tantísimas ferias del libro que se hacen en distintos puntos del país. Y ahí vemos que el libro goza felizmente, como digo, de buena salud, porque son miles las personas en Durango, en Buenos Aires, en distintos lugares del mundo, que acuden así a ese ritual de ver los libros, de tocarlos, de interactuar con los autores. Esta posibilidad maravillosa, ida y vuelta entre el autor y el lector. Y a propósito de esto, quería que nos contaras que el próximo sábado vas a estar en la Feria del Libro de Buenos Aires presentando esta segunda parte de la obra. Sí, voy a estar a las 5 de la tarde en el stand de Kipu, en lo que ellos hacen habitualmente es convocar a los autores y los lectores que quieran, que compran el libro, que ya lo tienen y quieren que se lo firme, que se lo dedique. Ahí estaré con mucho gusto para dedicarlo. Y bueno, sí, la verdad es que la Feria del Libro es siempre es una gran invitación a leer. La que yo más recuerdo en el último tiempo es la pospandemia, que fue la Feria del Libro más concurrida de la historia. No se podía literalmente caminar por los pasillos, y eso también a mí me dejó la sensación de la gente lo necesita, y cuando vio que no podía acceder fue cuando más se dio cuenta que lo necesita. Esa feria realmente no se podía caminar, no se podía llegar de un stand a otro sin pedir permiso, de tanta gente que había. Bueno, Andrea, te agradecemos muchísimo por este tiempo, ha sido un gusto charlar, y bueno, Zorionak, felicidades en lengua vasca por esta iniciativa y por esta segunda parte de este libro que habla de la inmigración, de los sentimientos, de las historias familiares, de lo que cabe en una valija. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Era Andrea Braverman, escritora argentina, autora de este trabajo que bueno, nos parecía importante destacar, ¿no? Y que ya casi una carta de ingreso a la colectividad vasca, ¿no? Una suerte de apertura, por lo menos. Por supuesto, como tiene que ser.
Cuando la presencia es activa y cuando la identidad vive. Presencia Vasca, con la conducción de Federico Borranos. Sentimiento vasco con acento argentino.